La izquierda del siglo XX fracasó con dictaduras, revoluciones fallidas, hambrunas y migraciones masivas. Pero el siglo XXI trajo una nueva versión, la llamada Nueva Izquierda, que muchos llaman wokeísmo, una especie de despertar en la lucha por derechos de minorías, o también mal llamado progresismo, ya que como veremos produce retroceso más que progreso. Soy Marco Guzmán desde Costa Rica. La nueva izquierda ya no habla tanto de lucha de clases, se reinventó, mutó. Ahora se centra en identidades, género, raza, orientación sexual y otras causas que en apariencia parecen nobles. Los derechos de las mujeres, la inclusión, la justicia social, la defensa del planeta. El discurso suena moderno, pero hereda las mismas contradicciones. Cuando uno rasca un poquito la superficie, se da cuenta de que este movimiento también se desploma, no por falta de luchas, sino por sus contradicciones internas. En primer lugar, quiero mencionar las agendas en tensión. Uno de los mayores ejemplos de incoherencia está en el feminismo radical, que busca proteger espacios exclusivos para la mujer. Pero al mismo tiempo, el discurso inclusivo defiende que personas con el par cromosómico 23, siendo XY, participen en deportes femeninos a sabiendas de las ventajas físicas derivadas de la testosterona, densidad ósea, masa muscular, capacidad aeróbica, etc. Esto está respaldado por la ciencia deportiva y ha dado lugar a un debate legítimo. Resultado, la defensa de agendas contradictorias. Las atletas protestan, pero son censuradas para no sonar transfóbicas. ¿No sería más conveniente crear categorías separadas para las personas trans, para que todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones? Creo que la equidad es más inclusiva que la negación de la realidad. Otro ejemplo, artistas y activistas denuncian la cosificación de la mujer, pero bailan y cantan al ritmo de canciones misóginas, donde la mujer se reduce a un objeto sexual. ¿No es esto una contradicción monumental? Como un segundo punto, veamos el discurso de igualdad selectiva. La nueva izquierda dice que lucha por igualdad, pero su igualdad no es universal. Exige respeto para ciertos grupos mientras ridiculiza o silencia a otros. Defienden la libertad de expresión pidiendo que todas las voces sean escuchadas, siempre y cuando piensen igual que las de ellos. Caso contrario, a la persona se le tacha de intolerante, retrógrado o fascista. La tolerancia aplica con restricciones. Se parece mucho a la vieja censura, solo que con un disfraz más colorido. En tercer lugar, quiero hablar del capitalismo necesario. Otra contradicción es la relación con el capitalismo. Muchos líderes woke critican a las grandes corporaciones, pero al mismo tiempo dependen de esas mismas plataformas para difundir su mensaje. Redes sociales creadas por millonarios, teléfonos de Apple, ropa de marcas globales. Critican el sistema, pero lo consumen a diario. La incoherencia se repite en el discurso ecológico, cuando muchos líderes visibles de la causa climática de esta nueva izquierda viajan en jets privados para hablar de reducir emisiones o hablan de reducir el uso del plástico y luego se les ve utilizándolo sin ningún problema. En estos escenarios, lo que más llama la atención no son las palabras en sí, sino la facilidad con que se proclaman como grandes gestas morales. Otro de los contrastes más evidentes se ve en celebridades que enarbolan discursos valientes, mientras viven en un lujo completamente desconectado de la realidad. Usan su altavoz mediático para dar sermones morales que no aplican en su vida cotidiana. Es fácil hablar de igualdad mientras se sube a un escenario millonario o exigir sacrificios mientras se viaja en un jet privado. Su voz tiene un alcance global, pero la incoherencia entre lo que predican y lo que practican debilita el mensaje. Un ejemplo ilustrativo fue cuando cierta celebridad publicó un video
llorando por las deportaciones bajo la administración Trump en los Estados Unidos, con frases melodramáticas como "lo siento, los niños, mi gente". El video buscaba despertar empatía hacia esa persona, pero al recibir críticas por el dramatismo artificial y no lograr el efecto deseado, lo eliminó de inmediato. Lo llamativo es que si hablamos de récords de deportaciones, estos se alcanzaron bajo la administración de Barack Obama, el presidente predilecto de la mayoría de celebridades de Hollywood. La observación no pretende defender a Trump, cuyas políticas también fueron ampliamente cuestionadas, sino señalar la incoherencia de un discurso selectivo, donde la indignación se enciende o se apaga según la conveniencia política y no según la verdad. Y con esto queda claro, no se trata de atacar a personas individuales, ni de discutir simpatías políticas, sino de evidenciar cómo la banalidad de ciertos gestos mediáticos revela un problema mayor, la hipocresía y superficialidad del discurso woke. Y al final, el público no escucha un llamado auténtico, sino un eco vacío que revela más mercadeo que convicción. Un cuarto punto, la medicina politizada. Otro botón de muestra. Figuras del entorno médico woke respaldan tratamientos hormonales o irreversibles en menores, presentándolos como vanguardistas o compasivos. Pero la realidad clínica y política está mostrando otra cosa. En países como Finlandia y Suecia se han implementado restricciones severas tras identificar daños físicos como osteoporosis y fracturas vertebrales en adolescentes tratados con bloqueadores de pubertad. La conclusión oficial fue clara: los riesgos actualmente superan los posibles beneficios. En el Reino Unido, una revisión nacional determinó que la evidencia disponible es de calidad muy baja, por lo que estos tratamientos solo podrán aplicarse en contextos clínicos controlados o de investigación. La revista médica británica publicó sobre la revisión de 61 estudios sistemáticos y concluyó que existe gran incertidumbre respecto a los efectos de bloqueadores, hormonas cruzadas y cirugías en jóvenes. La Sociedad de Endocrinología y en Estados Unidos reportes de la Academia de Pediatría Americana reconocen que no hay evidencia robusta que demuestre beneficios claros y duraderos, mientras que sí existen riesgos. En Francia, la Academia Nacional de Medicina llamó a la máxima prudencia, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de los menores y el riesgo de complicaciones graves. Noruega, Australia y Nueva Zelanda han tomado medidas similares o han abierto procesos de revisión oficial. Quiero además citar algunas voces médicas con autoridad reconocida. El doctor Paul Kruse, pediatra y endocrinólogo de la Universidad de Washington en St. Louis, ha cuestionado científicamente los bloqueadores de pubertad en menores, señalando que no hay evidencia robusta de seguridad a largo plazo. Publicó artículos revisados por pares sobre endocrinología pediátrica y ha comparecido en paneles médicos en Estados Unidos. El doctor Marcus Evans, psicoanalista y exdirector del fideicomiso Tavistock y Portman del Servicio Nacional de Salud en Londres. Él renunció en el 2019 por la falta de análisis clínico profundo en el tratamiento de menores en la clínica de identidad de género y ha publicado sobre la necesidad de una aproximación más ética y menos apresurada. La doctora Hilary Cass, del informe Cass Review del 2024, es una pediatra británica encargada de la revisión independiente sobre los servicios de género para niños en el Servicio Nacional de Salud y concluyó que la evidencia actual para tratamientos afirmativos, bloqueadores, hormonas, es notablemente débil. Documento clave porque es oficial, exhaustivo y respaldado por el sistema de salud británico. El doctor Stephen Levine, psiquiatra clínico, experto en sexualidad y autor del Manual de Sexualidad Clínica para Profesionales de la Salud Mental, señala riesgos de aplicar protocolos apresurados de transición en menores sin evaluar la salud mental integral. La doctora Susan Bradley, cofundadora de la Clínica de Identidad de Género en Canadá,
ex profesora de psiquiatría infantil en la Universidad de Toronto, advierte que muchos adolescentes que presentan disforia podrían superar sus síntomas sin intervención médica reversible. Pero nada de esto te lo dicen de frente los políticos que impulsan estas agendas, como los del Frente Amplio en Costa Rica. El punto central no es atacar identidades ni decisiones personales. Se trata de evidenciar cómo, cuando una ideología se impone por encima de la evidencia científica, puede conducir a experimentos sociales y médicos con consecuencias irreversibles. Como un quinto punto, la moral de ocasión. El wokeísmo también adopta causas según convenga. Denuncian la opresión del patriarcado, pero aplauden a culturas donde la mujer sigue bajo opresión real. Lloran por minorías, pero ignoran a cristianos perseguidos en varios países. Al final, no es coherencia, es conveniencia. Para concluir, el resultado. Contradicciones insostenibles. La nueva izquierda quiso corregir los errores del socialismo clásico, pero terminó atrapada en sus propias trampas. En vez de liberar, genera división. En vez de igualdad, crea privilegios. Y en vez de coherencia, ofrece contradicciones. El socialismo del pasado fracasó por hambre y represión. El socialismo moderno, vestido de woke, fracasa por incoherencia. Como dijimos al inicio, el fenómeno woke no se desploma por sus luchas, se desploma por sus contradicciones. Y aquí aparece una ironía enorme, el famoso dicho en inglés, go woke, go broke. ¿Qué significa? Que cada vez que una empresa, una película o una industria decide imponer la agenda woke, el resultado suele ser el mismo: pérdidas financieras colosales. Pasa lo mismo que con el socialismo. Donde llega, trae ruina. El socialismo trajo miseria y pobreza a países enteros, y el wokeísmo ha traído bancarrota y desplome en la industria del entretenimiento. Películas fracasadas en taquilla, empresas con caídas millonarias en ventas y un público que ya no compra el discurso. Al final, lo que se impone por presión ideológica y no por convicción real, termina desplomándose. Porque la verdad nunca necesita propaganda para sostenerse. Se sostiene sola. Dios te bendiga abundantemente.